toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué parte de la Escritura? ¿Qué parte de la Biblia? La que le gusta y la que no le gusta es útil para su vida. La que le conviene y la que no le conviene es útil para su vida. Los textos que le permiten a usted hacer muchas cosas son útiles para usted, y los textos que le prohíben muchas cosas también es útiles o son útiles para usted. A su nombre. Salmo 119, 105. Permítame poner solamente 3 textos de base. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿En dónde es más fácil caminar? ¿En un camino que está alumbrado o en un camino oscuro? ¿Qué es lo que va a alumbrar nuestro caminar? La palabra de Dios. Porque dice que es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es cualquier libro, es el libro. En estos días recibí una imagen de un hombre prisionero en la celda leyendo la Biblia. Y decía en el texto, la ironía de la vida. Prohíben en las escuelas leer la Biblia y lo permiten hacerlo en las prisiones. Pero si leeríamos la Biblia en las escuelas, posiblemente evitaríamos que muchos vayan a la cárcel. La Biblia bien lo dice: instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, nunca se apartará de él. ¿Por qué es importante la Biblia? No solamente porque es la palabra de Dios, no solamente porque trae beneficios para nuestra vida. Y la importancia siempre será dependiendo de cuánto usted conozca de la palabra de Dios, de cómo usted considera la palabra. Usted vivirá esa palabra. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios tiene el mejor consejo para usted, usted va a vivir conforme dice la palabra. Pero permítame poner un trasfondo bibliográfico para que usted pueda entender la importancia de este libro. Es el libro considerado el mayor vendido en la historia de la humanidad. Es el libro que ha sabido trascender a través de los tiempos y de los espacios. Su formación fue escrito más o menos en un tiempo entre 1500 y 1600 años.
Todo este tiempo, 1500, 1600 años, se demoraron en escribir la Biblia. Fue escrito por aproximadamente 40 hombres, algunos de ellos reyes, otros profetas, otros apóstoles, otros pescadores, otros doctores, de diferente clase y nivel social, escrito en diferentes épocas, escrito en 3 idiomas, en arameo, en griego y en hebreo. Dentro de la diversidad que encontramos en la Biblia, encontramos que hay unidad. O podríamos decir, la Biblia contiene o tiene una unidad dentro de la diversidad. Y esto hace que la Biblia sea infalible, sea una palabra inspirada, pero sobre todo sea una palabra viva y eficaz. Viva porque en el momento que usted y yo la escuchamos, algo comenzó a generar en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Viva porque no nos dejó tranquilos desde el día que la escuchamos, sino que nos llevó, nos guió a reconocer nuestra condición y a reconocer a Jesucristo como el único medio de salvación para nosotros. Y es a través de 3 maneras que nosotros podemos entenderla: la revelación, la inspiración y la iluminación. Digan conmigo, 3 maneras de entender la Biblia: revelación, inspiración e iluminación. Digan conmigo, iluminación. La primera manera de entender la Biblia es a través de la revelación. Y la revelación es el acto a través del cual Dios mismo da a conocer al hombre acerca de él y del propósito que Dios tiene para con el hombre. Mire, la revelación es el acto donde Dios mismo se da a conocer al hombre. ¿Qué podemos conocer y entender de Dios? Solamente lo que Él nos ha revelado. Solamente lo que Él ha mostrado. Hay misterios en la Biblia, hay cosas que de Dios no podemos entender ni comprender, porque solamente podemos entender y conocer lo que Él ha revelado al hombre. En primer lugar, hay una revelación general. La Biblia mismo dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación general es la manera en que Dios se da a conocer a través de la creación, de la historia y de la conciencia. Mire, el salmista David dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, cuando nosotros solamente vemos la creación, podemos entender de que hay alguien detrás de todo esto. No puede ser que todo lo que vivimos, que todo lo que vemos, que todo lo que experimentamos sea producto de la casualidad. Dice, ¿qué es lo que podemos entender de Dios? Lo que Él nos ha revelado a través de la naturaleza, pero también dice a través de la conciencia. Mire, el hombre, por más ignorante que sea, es consciente de que hay un creador. Por eso Pablo dice que Dios se ha manifestado a través de las cosas que Él ha hecho visibles para que podamos ver su poder, su grandeza y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay dos formas de revelación. La una es la creación y la otra es la conciencia. Pero hay una forma de revelación también específica. Y esta forma de revelación específica es la manera como Dios se da a conocer al hombre de una manera más directa y personal. Usted puede entender ahora por qué Jesús les dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los discípulos, hablando de Jesús, dicen: Él es la imagen visible del Dios invisible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos entender nosotros este tipo de revelaciones específicas? Por la palabra. La Biblia nos enseña de Jesús. En San Juan capítulo 14, versículo 7, uno de los tantos textos, Jesús les dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y dice: porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo usted y yo podemos conocer a Dios? A través de Jesús. ¿Y cómo podemos conocer mejor a Jesús? A través de la palabra. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Podemos conocer la revelación de la palabra a través de las mismas Escrituras. Dice: son ellas las que dan testimonio de mí. Podemos entender y tener revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Dice: y Él hará conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Podemos tener diferentes tipos de revelaciones de parte de Dios, a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra expuesta o a través de la misma palabra de Dios. Mire, ella no necesita que la defiendan, ella se defiende sola. ¿Sabe por qué? Porque es palabra de Dios y es una palabra viva y eficaz. A su nombre. La Biblia nos habla
que en cierta ocasión una mujer estaba haciendo sus quehaceres y de pronto dice, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Y le dijo, no temas, porque lo que es engendrado en tu vientre del Espíritu Santo es. Esta mujer fue María, bendito sea el nombre del Señor. En cuanto a las teofanías, ¿qué podemos entender? En cuanto a este tipo de apariciones, ¿qué necesitamos saber? La Biblia nos enseña y nos habla sobre la inspiración. Una cosa es la revelación, decíamos que es el acto a través del cual Dios se revela directo al hombre. Pero la segunda manera de conocer mejor a Dios es la inspiración. La palabra de Dios dice, es inspirada por Dios. La inspiración dice, es el acto que en su totalidad desempeña el Espíritu Santo en el hombre, dándole a entender por cuál o por qué se escribió la palabra sin error alguno. Usted debe entender, mi amado hermano, y debe creer, debe aceptar que ninguna de las palabras de este libro fue producto de que alguien se sintió tranquilo, sosegado, inspirado en su naturaleza y escribió algo bonito. No. La Biblia dice, porque nunca la profecía fue escrita por voluntad humana, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente para que entienda con claridad y sin error que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted puede darse cuenta, el Espíritu Santo está siempre obrando para revelar, para inspirar y para iluminar. ¿Por qué usted y yo aceptamos que esta palabra es infalible? Porque es el Espíritu de Dios trayendo iluminación a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Esa iluminación que recibimos del Espíritu Santo es la que nos ayuda a entender que esta palabra es una palabra bendita y eterna. Y que es una palabra que contiene la bendición que Dios quiere obrar en la vida del hombre. Porque hay muchas cosas que se van en contra de nuestra forma de pensar o de razonar. Pero cuando la obedecemos, podemos encontrar excelentes y buenos resultados. A su nombre. ¿Qué necesitamos considerar para entender que el Espíritu Santo quiere iluminar nuestras vidas a través de la palabra? Lo primero que debo considerar es que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Mire lo que dice Juan capítulo 16, del verso 12 al 15, leo algunos textos, algunas frases. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, Jesús sabía la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, no se muevan, no hagan nada todavía hasta que no hayan sido llenos del Espíritu Santo. Jesús les dice: les conviene que yo me vaya, porque en el momento que yo me vaya, enviaré un Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual estará con vosotros todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. Él sabe que Jesús Dios, al encarnarse, Él estaba sujeto físicamente en tiempo y en espacio, porque tenía un cuerpo como todos y cada uno de nosotros. Pero Él dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él estará en cada uno de ustedes. Ustedes van a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Él va a estar donde quiera que ustedes vayan y hasta el fin del mundo. Por eso les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Y también podemos decir por 1 Corintios 2:14 que la iluminación es una actividad también del discernimiento. En otras palabras, la iluminación, el concepto que usted debe tener de la palabra, necesita tener en claro un buen discernimiento de las Escrituras. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, por más conocimiento, por más entendido que éste sea, que dice, él no puede entender las cosas de la palabra, porque las cosas de la palabra son espirituales, y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, se analizan espiritualmente, se estudian espiritualmente, se escudriñan espiritualmente. Por eso decía, porque el hombre natural no puede entender. ¿No ha oído usted decir a la gente, pero yo no creo que un asesino, un violador, una persona tan mala, solamente porque va a la iglesia y hace una oración, ya que ha sido perdonado? ¿Sí o no? Hay gente que no entiende cómo usted puede haber cambiado su vida. Pero usted y yo sí entendemos. Díganle a su hermano, no te preocupes, yo te entiendo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos confirma, nos ayuda, nos enseña. Y termino diciendo, porque esta palabra, dice, es viva y eficaz. En otras palabras, esta palabra tiene vitalidad, tiene un poder vivificante como ningún otro libro, porque la palabra posee, la Biblia posee ciertas características que ningún otro libro puede encontrar. Hay libros muy buenos. La gente que entra a mi oficina me puede mirar, tengo cantidad de libros, y libros excelentes, pero unos hablan de finanzas, otros hablan de salvación,
otros hablan del amor, otros hablan de la familia, unos que han pasado de moda, otros siguen vigentes, pero la Biblia, déjeme decirle algo acerca de la Biblia. La Biblia es el libro perfecto. La Biblia es el libro fiel. La Biblia es un libro puro, recto, maravilloso, eterno, justo. La Biblia tiene la palabra verdadera porque es la verdad. Es útil, es vivo y es eficaz. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por la Biblia. Ayúdame a meditar en ella de día y de noche. Ayúdame a considerarla como tu palabra, como la fuente de tu inspiración. Esa fuente inagotable, ese pozo profundo, esa fuente de vida, esa fuente de bendición. Dice, nunca se aparte de tu boca. Déjeme decirle la Biblia. Porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá